La contrarrevolución, igual que el resto de la actividad subversiva enemiga, es producto de la actividad del enemigo principal, de los americanos. Aquí no hay ninguna contrarrevolución que nazca del país, que nazca del pueblo nuestro. La revolución se formó, se financia, se subvenciona, se dirige, se idea y se manipula desde Estados Unidos. Sin el pueblo no se preservan las conquistas de esta revolución. Sin el pueblo, el comandante hubiera sido imposible haber triunfado en 1959. Y con el pueblo nosotros nos mantenemos porque formamos parte de ese pueblo y porque nuestra misión está en función de proteger al pueblo. Ya no somos tan bisoños, ya no somos tan incrédulos, ya somos una seguridad con la que usted puede contar para cualquier enfrentamiento. Que son 105 mártires que todos dieron su vida en cumplimiento de las diferentes misiones. Haber nada más que protegido al comandante jefe, a los principales dirigentes de la revolución, sobre todo al comandante jefe, de más de 600 intentos de atentados planificados por un país poderoso, por la principal potencia del mundo, y que ninguno haya podido tener resultados de razón suficiente para demostrar la efectividad de los órganos de la seguridad del Estado. Bueno, queridas compañeras y compañeros combatientes del Ministerio del Interior, de los órganos de la seguridad del Estado, para nosotros estar aquí en el Palacio de la Revolución, hoy también filmando un podcast desde la presidencia, que es, como ustedes saben, un programa que damos como información a nuestra población sobre los temas fundamentales del acontecer histórico, político, ideológico, económico y social de nuestro país. Constituye un enorme honor recibirlos ustedes aquí en Palacio. Por todas las historias de vida, de consagración, de empeño en defensa de la revolución, de compromiso, y sobre todo por la manera ejemplar y altruista con que ustedes han cumplido el deber en todos estos años, los aportes que le han hecho a nuestra revolución y el legado y la vigencia que tiene la obra que ustedes han construido para las nuevas generaciones de revolucionarios y también en particular para las nuevas generaciones de combatientes de los órganos de la seguridad del Estado y del Ministerio del Interior. Y hoy es un día muy significativo porque hoy estamos conmemorando un aniversario más de la fundación de los órganos de la seguridad del Estado, que tiene toda una continuidad en nuestra historia. Y una génesis. El 22 de agosto de 1958, el entonces comandante del Ejército Rebelde, Raúl Castro Ruz, creó el Servicio de Inteligencia Rebelde. Después, posteriormente al triunfo de la Revolución, el 15 de enero del 59, se constituía, por indicaciones del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde. Y el 26 de marzo, que es la fecha que se toma como hoy, como aniversario de los órganos de la seguridad del Estado, se crea el Departamento de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y todo ese tránsito histórico después dio lugar a que el 6 de junio de 1961, con la integración del Departamento de Investigaciones Rebelde y el Departamento de Investigación e Información de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se constituyeran los órganos de la seguridad del Estado. Hay que destacar, ustedes mismos siempre han sido muy conscientes de ese planteamiento y lo tienen como convicción de que la principal virtud que hay en la historia de los órganos de la seguridad del Estado y de sus combatientes es precisamente su vínculo con el pueblo. Y siempre que ustedes destacan las hazañas, las proezas, los aportes que han tenido en el decursar del proceso revolucionario, han destacado cómo desde el pueblo, el vínculo con el pueblo, el vínculo con las instituciones, el apoyo también del pueblo ha hecho exitoso su tarea. Y yo creo que es hacer justicia con la historia, pero también demuestra la sencillez
la humildad y el altruismo de nuestros combatientes. Porque independientemente de ese vínculo con el pueblo, está el coraje, la valentía, las condiciones extremas en que ustedes y otros compañeros que hoy también están en las filas del enemigo o desde las trincheras en la patria han tenido que asumir importantes misiones. Aquí estamos hablando con personas que han contribuido a que los planes tan perversos durante tantos años mantenidos por el gobierno de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana se estrellaran, pues realmente se han estrellado. Ninguno de esos planes ha tenido un efecto y ha tenido una posibilidad de victoria. La victoria ha sido precisamente de ustedes, de nuestras instituciones armadas, del pueblo y en particular de la revolución. Por eso, cuando estábamos consiguiendo las actividades por este aniversario de los órganos de la seguridad del Estado, y le pedíamos la posibilidad de tener este encuentro. Y que este encuentro nos sirviera para darle a conocer a nuestro pueblo parte de esas historias de vida de ustedes, parte de esas hazañas, la manera en que han cumplido las misiones, porque yo creo que en tiempos tan difíciles como estos, en tiempos que también estamos enfrentando una agresividad extrema por parte del gobierno de los Estados Unidos en su afán de derrotar a la revolución, esas historias enaltecen, esas historias refuerzan el compromiso y también las convicciones revolucionarias. Entonces, sin más, bienvenidos, felicidades en este aniversario y le damos a ustedes las palabras para que ustedes nos cuenten y compartan esas historias. Bueno, compañero presidente, primero que nada decirle que estamos muy orgullosos todos de encontrarnos con usted aquí. Y bueno, varias generaciones de compañeros de la seguridad. Y le proponemos comenzar por el compañero coronel Braulio, jefe de varios órganos nuestros de la ideología y la economía, que nos puede aportar su experiencia. Compañero presidente, tal como ha dicho ahora nuestro jefe, para nosotros valoramos altamente esta reunión con usted para poder ratificarle nuestro eterno comprometimiento con la Revolución Cubana. Realmente algo que marcó mi vida personal y profesional desde mi ingreso a los órganos de la seguridad del Estado. Es algo que compartimos casi todos los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, que son miembros de la seguridad. Desde los primeros momentos de la revolución, los Estados Unidos albergaban realmente obstaculizar con medidas bien diplomáticas, medidas de obstaculización política, propagandística, realmente el desarrollo de la revolución. Se amparaban en que estaban presentes todavía gran parte de la poderosa burguesía que había reinado hasta el triunfo de la revolución, los contrarrevolucionarios que quedaban, los batistianos, y todo eso constituyó parte del objetivo de los órganos de la seguridad del Estado, que junto con el pueblo, por orientaciones de nuestro comandante en jefe, de Fidel, empezamos a combatir, a podernos introducir en esos planes de los Estados Unidos. Asimismo sucedió después el tema de los derechos humanos, sucedió el tema de la droga, y todo eso basado en acciones de sabotaje, de subversión política fuerte. Ahí nos pusieron bombas en todos los lugares, en embajadas nuestras, como fue el caso de Canadá, México y la misma ONU, el asesinato de diplomáticos como Félix Gutiérrez, y realmente era todo un bloqueo al proceso de desarrollo económico de la revolución para crear lo que Mallory había dicho en ese sentido, siendo su secretario de Estado de Eisenhower, que a Cuba había que ahogarla,
obstaculizarla y, refiriéndose a Fidel, decía, para que el pueblo perdiera la posibilidad de creer en él y que se desarrollara la política que él estaba orientando y desarrollando en este caso. Ya no somos tan bisoños, ya no somos tan incrédulos, ya somos una seguridad con la que usted puede contar para cualquier enfrentamiento. Y son un referente, porque en el mundo se habla con una admiración tremenda y hasta los enemigos tienen que reconocer la eficiencia de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba. Presidente, le proponemos dar la palabra al compañero general Calderín, jefe de la contrainteligencia también durante años, y además que todavía está con el pie en el estribo, combatiendo dentro del Ministerio del Interior. Permiso, compañero presidente. Bueno, en primer lugar, reitero nuestro agradecimiento por permitirnos una vez más participar en una reunión de este tipo. Más en un día tan significativo como el día de hoy, donde estamos celebrando el 66 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado. Los compañeros que pasamos por la contrainteligencia siempre somos hombres de la contrainteligencia. Yo creo que sí, que nos pasa a todos en esta gran familia operativa. En mi actividad profesional, la mayor parte del tiempo, ha sido precisamente en los órganos de la seguridad del Estado. Con 21 años entramos a la contrainteligencia militar y allí aprendimos y dimos los primeros pasos oficialmente en estas cuestiones del trabajo de la contrainteligencia. Bueno, ahí hay un elemento que aprendí, que me ha marcado mucho, y es el siempre trabajar con la disposición de lograr el trabajo de prevención que nos permita en todo momento ayudar al hombre, proteger a nuestros compañeros de cualquier acción negativa que pueda ocurrir y sobre todo del accionar de los servicios de inteligencia que siempre han tratado con su actitud de penetrar nuestras filas, de reclutar nuestros hombres. En el aspecto del enfrentamiento también son muchas las en todo este tiempo cuántas cosas nos han ocurrido que podíamos mencionar, pero hay algo que usted lo marcó en su exposición inicial, y es precisamente que hemos sentido en ese trabajo de enfrentamiento la vitalidad de nuestro pueblo, el apoyo de nuestro pueblo, la cooperación de nuestro pueblo en todas las actividades de enfrentamiento que hemos tenido que realizar. Y eso nos ha unido siempre, como usted dijo, y ha conformado una concepción del trabajo de los jefes y oficiales de la contrainteligencia, que es en la unidad con el pueblo lo que debe destacarnos siempre, y además un legado del comandante donde siempre ha dicho que todas las cuestiones difíciles que enfrentemos vamos a salir adelante con el pueblo. Y eso también ha sido una cuestión que nos hemos aprendido en el trabajo del enfrentamiento. Hay otra cuestión que considero también debo mencionarlo, que ha sido el desvelo del comandante en jefe, del general del Ejército, en garantizar la capacidad combativa de los órganos de la seguridad, de garantizar su disposición para poder trabajar con la tecnología disponible, independientemente de los recursos que tengamos, para trabajar siempre directamente en lograr los éxitos que ha tenido la seguridad del Estado desde su fundación, con más o menos conocimiento y con más o menos tecnología. En el periodo que yo estuve como al frente de diferentes estructuras de dirección de la contrainteligencia, tuvimos que enfrentar junto a muchos de los compañeros que están sentados aquí hoy
el hacer de 6 de esos jefes de la CIA. Y hay una cuestión que los caracterizó a todos. Bueno, lo caracterizó su agresividad sobre nuestro país, su agresividad manifestada en una actividad organizada para financiar la actividad de la contrarrevolución interna, en una actividad organizada para apoyarlo, no solamente financieramente, sino también apoyarlo con materiales, una actividad dirigida a darle una identificación con las invitaciones a las embajadas, con las visitas personales de los dirigentes de la CINA a sus casas, recorridos, etc. Y un abundante material que, por cierto, los órganos de seguridad ocuparon casi todo el material y casi todo el dinero que le daban a las organizaciones contrarrevolucionarias. Me recuerdo que llenamos las unidades de los radios que le traían a la gente para llevar a cabo su actividad de subversión política e ideológica. O sea que eso es un elemento también que nosotros hemos considerado que en ese actuar de los jefes, en ese actuar de nuestros compañeros, nos permitió en todo momento lograr una penetración efectiva y que no se lo esperaba la CIA de nuestros agentes y de nuestros colaboradores. Y nos permitió en todo ese periodo poder descubrir a tiempo sus planes. No podemos pasar por alto en un día como hoy. Y quería referirme porque también todo lo que estamos aquí lo hemos vivido, hemos sentido lo que ha ocurrido con relación a los mártires del Ministerio del Interior y a los mártires en específico de la contrainteligencia, que son 105 mártires que todos dieron su vida en cumplimiento de las diferentes misiones, y a ellos y a sus familiares, los cuales sufrieron y aún lloran las sensibles pérdidas de los compañeros que en diferentes lugares, incluso en misiones internacionalistas, cayeron cumpliendo con su deber. Decirle a usted que a pesar de las dificultades que hoy son muy parecidas y quizás mucho más duras que algunas de las que hemos atravesado, en todo ello usted puede contar con la fidelidad, usted puede contar con el apoyo de los hombres de la seguridad del Estado que siempre estarán en disposición de defender la patria que nos vio nacer. Muchas gracias. Yo quería destacar de la intervención de Calderín algo que yo creo que es conceptual y que también expresa la proyección que ha tenido el trabajo de los órganos de la seguridad del Estado hacia nuestra sociedad. Y es que en el cumplimiento de esa misión fundamental que ustedes han tenido de descubrir, prevenir y cortar los planes del enemigo para desestabilizar la revolución, ustedes también han hecho un aporte en la preparación, en la formación ideológica y en el desarrollo económico y social del país. Porque es que todas estas acciones han estado muy vinculadas y han estado protegiendo a la revolución, tanto en el orden ideológico como en el orden económico, como en el orden social. Y ha claudiado también el cumplimiento de esa misión un resultado en esos ámbitos del trabajo revolucionario. Presidente, le proponemos darle la palabra a un fundador, al coronel de la Reserva, Robert, que nos puede hablar de su experiencia en las misiones internacionalistas. Bueno, muy buenas tardes. Muy contento, muy feliz de tener la posibilidad de intervenir en la tarde de hoy en este acto de conmemoración del 66 aniversario de los órganos de la seguridad y poder proyectar nuestro pensamiento en el ámbito donde más, fundamentalmente se produjo mi participación en toda la trayectoria de mi vida en el Ministerio del Interior, que empieza como fundador siendo agente de los órganos de la seguridad. Al tener un nivel cultural adecuado y tener otras posibilidades, fui captado para ser profesional dentro de la actividad
de los órganos de la seguridad y pasé a cumplir ya tareas como operativo y cumplí diferentes tipos de misiones al frente de algunas unidades de distinta naturaleza. Es decir, he tenido un recorrido amplísimo en mi larga vida de profesional en la seguridad del Estado, y dentro de todo estos momentos me tocó un momento muy particular, muy realmente singular, que fue participar en una misión internacionalista. Las misiones internacionalistas en el Ministerio comienzan prácticamente en los primeros años del triunfo de la Revolución, como todos recordamos a Briones Montoto y a su compañero en Venezuela y los compañeros de tropa que participaron en todo un grupo de misiones que se sucedieron en los años siguientes. Y después del año 75 y ya en los años siguientes empieza a hacerse latente la asesoría de los órganos de la seguridad angolanos y a los órganos del Ministerio del Interior de Angola, y hubo la presencia de asesores cubanos en estas misiones. Así las cosas transcurrieron varios años, al año 83, en que me correspondió la honrosa designación de asesor de la provincia Cuanza Sur en el centro de Angola. Sabemos que hubo un cambio de política por el gobierno de Estados Unidos y hubo todo un proceso de preparación de fuerzas especiales de la UNITA y pasos políticos internacionales que condujeron a un agravamiento del teatro operativo en el que se desarrollaban las misiones internacionalistas en Angola. Cuando el batallón 517, 360 y Quinto Congreso se disponía a prepararse para hacer la acción de la toma de la ciudad de Zumbe, lo cual tratan de realizar el 25 de marzo de 1984, bajo el fuego de la artillería, la tremenda artillería, y eso lo sabe la aviación, que sufrió los impactos de las piezas que llevó la UNITA para hacer ese ataque. Y no logran, por supuesto, atemorizar a los cubanos logramos reaccionar y tratamos, según el plan de defensa, de hacer algo, pero cuando nosotros tratamos de tomar la altura de la antena, la UNITA estaba ya en las antenas. Y nos tuvimos que decidir combatir detrás de la iglesia de Zumbe. Y hay algo que yo sí quiero comunicarle a ustedes, porque además yo estuve en la iglesia dirigiendo a esos combatientes cubanos, maestros, constructores, y ahí nadie tembló. Todo el mundo respondió. ¿Por qué? Porque había una conciencia de que teníamos que defender aquello, como dijo Fidel, como si fuera el territorio de nuestra patria. Y así fue. Bueno, le damos la palabra al coronel mayor, compañero, mucha experiencia como jefe, tanto de la contrainteligencia militar como dentro de la contrainteligencia. Bueno, buenas tardes. Compañero presidente, ministro, jefe de la dirección. Qué mejor regalo en este 66 aniversario. Que me permitan decir unas palabras lleno de orgullo por estar aquí con ustedes y con mis compañeros. El tema que vamos a explicar brevemente se refiere al enfrentamiento tecnológico desde los primeros años de la Revolución. Un comentario.
Yo soy un joven, en aquella época, estudiante de preuniversitario, miliciano. A partir de las milicias ingresé en las Fuerzas Armadas. De ahí trabajé como 26 años en la contrainteligencia militar y el resto hasta llegar a los 49 en nuestro Ministerio del Interior, fundamentalmente en la contrainteligencia. Ocupé cargo en provincia y laboré también como segundo jefe de la dirección de contrainteligencia y en provincia de Habana. Estamos recordando que ya en alrededor del año 57 y 58, más bien 58, cuando el enemigo, fundamentalmente los norteamericanos, avisoraban la caída del dictador Batista con su élite de ese ejército asesino, cruel, sus servicios especiales que lo tenían, y empiezan ya a realizar actividad de inteligencia. Eso se incrementa en los primeros años, en el primer año de la revolución y después sigue siendo. ¿Qué pasa? Que los hombres que integran los órganos de la seguridad del Estado generalmente eran compañeros con experiencia en la lucha clandestina y en el ejército rebelde, que tenían alguna experiencia de clandestinidad, de medidas de compartimentación, pero no existían los conocimientos operativos y técnicos necesarios. Es por ello que sobre la marcha, en lo que se ejecutaba el trabajo operativo, el enemigo poseía en aquellos momentos tecnología moderna, dígase satélites, dígase otra vez, que permitía obtener información a veces sin la presencia humana. Por lo cual ya en esa época se realizan fundamentalmente métodos de obtención de información. Creación, porque todas las organizaciones contrarrevolucionarias, la Rosa Blanca, la otra, las fueron creando los servicios o otras agencias de norteamericanas. Y planes de atentado, al comandante trataron de aplicarle 600 y pico de planes de atentado contra el comandante jefe principalmente y otros dirigentes. A Carlos Rafael le hicieron un atentado cuando hubo una actividad en Matanza. Yo proceso de Matanza, recuerdo aquello. Y a otros dirigentes que a Orticó trataron de hacerle un atentado. Llega un momento que muestra de las experiencias y capacidad adquirida de los órganos de la seguridad del Estado, estoy hablando hoy de los 70, años 80, fue la denuncia, se mencionó ahorita, de la guerra de la CIA contra Cuba, que es un momento donde se aprecia, eso es en el año 87, donde se aprecia la fortaleza del enfrentamiento en la penetración de 27 agentes cubanos en las filas del enemigo y se desmascaran y neutralizan los oficiales que eran un buen grupo que elaboraban en la estación CIA en Cuba. A partir del 77 es que empiezan las relaciones, por eso 10 años después es que ellos aprovechan la ocasión de que tenían personal aquí con carácter diplomático y con esa fachada actuaban los oficiales de la CIA. Esa denuncia marca una época y dice ya de la experiencia y de la formación de nuestros oficiales. Quiero concluir explicando o ratificando que hoy, a 66 años de la fundación de nuestros órganos de la seguridad del Estado, contamos con un potencial de jefes y oficiales, fuerzas jóvenes revolucionarias, altamente calificadas, con una elevada preparación política e ideológica, dispuestos, como lo hacen cada día esos, a defender la patria, el socialismo, incluso morir si lo fuera necesario ante las permanentes agresiones y amenazas del enemigo. Muchas gracias. Quiero terminar diciendo una pequeña frase. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!
¿Estás entero? Presidente, dándole un hilo conductor al trabajo de la técnica dentro de los órganos de la seguridad del Estado, contamos aquí nosotros el día de hoy con un compañero que todavía está también con el pie en el estribo, que es el coronel Narciso, que en el día de hoy, además es doctor en ciencia, y en el día de hoy fue galardonado con la orden Carlos J. Finlay y el premio de la Academia de Ciencias de Cuba, y puede aportarnos su experiencia como jefe en la contrainteligencia en este frente. Compañero presidente, hoy he tenido el honor de haber sido reconocido a través de usted, del ministro del Interior, con la orden Carlos J. Finlay, otorgada por mis compañeros, por mis colectivos de trabajo, de lucha, que me han hecho acreedor de tan alta distinción. Durante el tránsito por el servicio, los 58 años de servicio, 56 en los órganos de la seguridad del Estado. He tenido el privilegio de pasar por varias líneas del enfrentamiento operativo, de ser oficial y jefe en varias especialidades tecnológicas operativas, inclusive hasta dirigir por 10 años el Centro de Investigación Científico-Técnico del Ministerio del Interior. En las etapas de luchas aquí reseñadas por los compañeros que me antecedieron, en el campo tecnológico operativo se ha podido gestionar la gran desventaja tecnológica y económica entre los órganos de la seguridad del Estado y los servicios especiales del enemigo por la unidad, la creatividad, la integración y los procesos participativos que han cohesionado la experiencia y el talento acumulado en todos estos años. Después de la denuncia que hacía referencia el coronel mayor, surge el duro reto del periodo especial, donde se puso a prueba la creatividad, la innovación y la resistencia de nuestra fuerza. Un periodo duro, muy duro. El enemigo pensó una vez más que iba a poder aprovechar esa oportunidad y fue derrotado. Después del proceso del periodo especial, viene una nueva etapa quizás de paradigma tecnológico. Viene el proceso de digitalización telefónica. En Cuba viene el proceso de la masividad de la telefonía móvil. La implementación y masividad de Internet, el crecimiento vertiginoso de todas las tecnologías de información y la comunicación nacional e internacionalmente. Y la decisión expresa por el presidente de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de utilizar las redes sociales digitales como plataforma de agresión para derrocar al gobierno cubano y a su revolución. Declarada la guerra en el nuevo paradigma, declarada la guerra. Con el proceso de perfeccionamiento de la informatización en la sociedad en Cuba, se desarrollaron en los órganos de la seguridad del Estado diferentes formas de gestión e innovación organizacional y tecnológica. Y es lo que ha permitido la contextualización del accionar operativo ante las actividades subversivas enemigas, delictivas y nocivas, donde la experiencia y la juventud han jugado un papel decisivo. Recordemos los planes de desestabilización del 11 y el 12 de julio del 2021. Desataron con ferocidad y agresividad una guerra que la daban por ganada. Y ahí implementaron todas sus herramientas diabólicas de redes digitales y sociales para derrotarnos.
el nuevo paradigma digital y la inteligencia artificial son protagonistas de los procesos de informatización y transformación digital de la sociedad en Cuba y habilitadora de una nueva cultura digital. Este paradigma modifica la comunicación humana, evolucionan los escenarios de enfrentamiento en la sociedad, dando lugar al surgimiento de nuevos métodos y formas de asociación en interés de la actividad subversiva enemiga, delictiva y nociva. Es necesario incrementar una ciberresiliencia que le imponen novedosos roles a los procesos tecnológicos operativos y al desarrollo del arte operativo cubano, que es cubano, no se parece a ninguno, ni siquiera a los homólogos que estamos agradecidos de ellos. Es el arte operativo cubano. Este proceso tiene la particularidad de que su validación, su introducción, aplicación y difusión es en el enfrentamiento operativo, no es en el mercado. Los procesos de innovación en este proceso, en los órganos de la seguridad del Estado y del orden interior, se validan en el enfrentamiento, no como ocurre con los sistemas productivos, los servicios empresariales. Eso demanda alta creatividad, altos conceptos de innovación y crear una cultura en correspondencia con este fenómeno. Compañero presidente, en la actividad académica y de la ciencia e innovación tecnológica del MININ y de los órganos de la seguridad del Estado, es exigencia que el proceso de desarrollo de la cultura digital debe venir acompañada de un enfoque integrado de las disciplinas de ciencias sociales, policiales y técnicas, acorde a la ideología de la Revolución Cubana, fidelista, marxista, martiana y guevariana, y al contexto nacional, evitando estereotipos y sesgos tecnológicos deterministas. Debe ser, como algún compañero me decía cuando yo hablaba, autóctona. Tiene que tener nuestras creencias, nuestra convicción, el contexto de la Revolución Cubana. Eso es lo que haría poderosa la inteligencia artificial que usted antier definía, señalaba y daba las indicaciones. Es nuestra inteligencia artificial. Este nuevo desafío, compañero presidente, será enfrentado con la misma decisión y convicción que hasta el presente ha hecho el G2 cubano, un baluarte invencible de la patria, la revolución y el socialismo. Y además de eso, seremos fieles continuadores del pensamiento de nuestro heroico comandante en jefe. Patria o muerte, venceremos. Bueno, le proponemos dar la palabra al coronel Garcés, también un compañero jefe de la técnica operativa durante muchos años. Bueno, para nosotros es una satisfacción, compañero presidente, estar en este colectivo en compañía de nuestros jefes principales y compañeros aquí presentes. Bueno, este 66 aniversario, yo me uno a lo que expresaba el general Calderín. Sobre todo el recuerdo imperecedero para los que no están, los que cayeron, los que anónimamente no van a poder estar en estas celebraciones, etc. Yo hoy recuerdo, y desde el carácter ya
humano, personal de esta historia, el día que a mí me reclutaron. Fue en los años 67, tenía apenas 17 años. Llegó un compañero que yo no conocía, con mucha mística y mucho misterio. Me sentó, me dijo, usted ha sido seleccionado, ¿ah? ¿Sí? Me miró a los ojos y me preguntó, ¿usted está dispuesto a cumplir una misión en una guerrilla en Latinoamérica? En ese momento, por mi cabeza, pasaron a la velocidad de la luz el Che, el Moncada, el Granma, la Sierra, la clandestinidad, y por supuesto tenía clara la trascendencia de la pregunta y las implicaciones de la respuesta. La respuesta no se hizo esperar, ¿no? El sí nos marcó la vida a un grupo de compañeros. Algunos están aquí de ese grupo. El que me precedió era de ese grupo también. No hubo guerrilla. Fue la prueba, la primera prueba. Y terminando eso, después de un proceso, por supuesto, nos mandaron a estudiar. Nos dijeron, ustedes tienen que ser los profesionales que vamos a formar. Y así nos hicimos físicos, químicos, licenciados, ingenieros, etc. Y eso nos permitió, por supuesto, una decisión sabia, ¿no? Nos permitió estar en capacidad, o una mejor capacidad de apoyar este enfrentamiento que desde los primeros momentos nuestros órganos de la seguridad del Estado y el Ministerio en general tuvo con un enemigo que era, como ya se había explicado por los compañeros que me antecedieron, fue muy superior en un barraje tecnológico y de recursos que nosotros ni conocíamos, ni teníamos, etc. Y eso justifica esas decisiones y esa justifica que podamos haber llegado a momentos en que le hemos neutralizado la actividad enemiga, a pesar de todo esto que ya bien ha sido explicado. Bueno, hoy están los pinos viejos y los pinos nuevos en este proceso. Pinos, además, que son robustos, frondosos y que hoy en día tienen las raíces con la savia de Martí, Maceo, Mella, el Che, Fidel, Raúl, y que tienen claridad del papel que jugamos en estos momentos como órganos de la seguridad, que vamos a seguir jugando en el futuro, y que de eso no quepa duda, que lo vamos a seguir haciendo con esa disposición y esa preparación que hoy tenemos. Y si nos toca, como parafraseando los versos de Bonifacio Whitney, nos toca estar entre nuestros muertos, sépase que alzando los brazos sabremos defender nuestra bandera todavía. Bueno, le damos la palabra al compañero Tito Márquez, fundador de los órganos de la seguridad del Estado, que en síntesis nos va a hablar de su historia. Buenas tardes, presidente, ministro y demás generales. Me siento feliz, contento y honrado por estar aquí con este colectivo de compañeros que siendo un niño nos conocimos a partir de enero del año 59, cuando venía en la Caravana de la Libertad con el comandante en jefe. Procedo del 26 de julio
de la lucha clandestina en la provincia de Santiago de Cuba. Ahí en Santiago de Cuba, es bueno que lo sepan los pinos nuevos que están aquí. Con esa edad joven, cuando estaba en la escuela superior, el movimiento 26 de julio me dio la tarea de participar en una manifestación en el fusilamiento de los 8 estudiantes. Y participé en esa manifestación y de ahí dimos una misa en la iglesia católica. Las mujeres que fueron todas vestidas de negro y con el brazalete del 26 de julio. Habíamos 3 compañeros varones nada más. El hijo del alcalde de Palma Soriano, el hijo del general jefe de la plaza de Guantánamo, el general Basto, y el hijo de un concejal de San Luis. Caímos presos. A todos los soltaron menos al infeliz, al pobre, al que se crió sin mamá, sin papá, 9 hermanos, 5 mujeres, 4 varones, luchando en el capitalismo. Ahí aprendí a ser más revolucionario todavía. Mis profesoras, que eran todas muy martianas, no salieron del vivá hasta que no me soltaron. Y cuando me soltaron en el horario de por la tarde, le dijeron a mi directora, tienen que esconderlo porque lo vamos a matar. Eso que él hizo no se lo vamos a perdonar. Y mi directora me dijo, mira qué lío tú me has buscado, Tito. ¿Qué yo hago contigo? Digo, bueno, pensé, la masonería. Dígole, mire, vaya a la logia masónica, hable con el venerable maestro y plantéele mi problema para ver qué ellos hacen por mí. Y en efecto, ellos hicieron eso. Me escondieron, estuve escondido varios días en la provincia allá y lograron hablar con el venerable maestro de la gran logia de aquí de La Habana. Y me montaron en un tren y vine para La Habana sin familia y solo, sin conocer a nadie. Y ese venerable maestro de la gran logia, ese doctor era el director de la Casa de Socorro de Corrales. Y me dijo, tranquilo, te voy a llevar para mi casa, tú no vas a tener problemas. Y me llevó para su casa, que vivía ahí cerca en la calle Corrales, en La Habana Vieja, por la calle Suspiro. Y me llevó. Y habló con un coronel de Batista, un tal Camilo, blanco, canoso, parecía un americano de los ojos verdes. Y me llevaron para el Ministerio de Obra Pública, en la calle Luz y Dama. Y allí en el Ministerio de Obra Pública me conectó con ese comandante. El hombre me cogió cariño y me pusieron allí a fregar los carros. Allí conocía a Diabalal, a Pancho Batista, a Rivero Agüero, a Marta Fernández, a Batista. Todos los batitianos iban allí. Y ese comandante me quiso meter a Caquito. Él no se imaginaba. Dígole, no, hombre, no. Caquito, no, hombre, no. Me quiso meter. Y yo, dígole, no, yo me mantengo aquí. Y aquí en La Habana me mantuve. No le voy a contar para qué le voy a robar tiempo. Los meses que estuve aquí, estuve escondido. La Habana Vieja yo la quiero mucho. Mis hijas yo las llevo a La Habana Vieja. Y la camino por los lugares donde yo estuve escondido. Yo estuve escondido en la calle Mercader en el Parque Habana, estuve escondido en la calle Jesús María, estuve escondido en la calle Acosta, estuve escondido en Neptuno 805, estuve escondido en el Parque Trillo, huyéndole a los esbirros de Batista porque vinieron aquí a perseguirnos. Y aquí cogieron presos a varios compañeros. A mí no me pudieron coger porque yo me movía aquí y estaba dentro de los batitianos. Ellos no se imaginaban eso. Hasta que hablé con un médico que estaba estudiando medicina aquí, el doctor Catañeda, de maternidad de la línea. Le dije, médico, necesito que me coordine con los compañeros del 26 de julio. Llame allá a Santiago de Cuba y dígale que yo estoy en crisis y que me están buscando para matarme. Y que antes que me maten aquí, me voy para la sierra. Y de aquí de La Habana me fui en una ruta 34 en una camberra a las 9 de la noche. Me senté al lado de una señora
que iba en estadio con una niñita de brazo. Y así llegué a Contramaestre. Y allí en Contramaestre me pegaron los compañeros del 26 de julio y me fui para el segundo frente, compañía, la columna 17, Abel Santa María, compañía C, Roberto Esteves Ruz. Empecé primero, los primeros días lo tuve con el comandante Luzón, y después, cuando el comandante en jefe bajó de Virán, que todos ellos eran capitanes, ese día ahí, la compañera Celia me dio la tarea de estar allí. Y ese día allí, el comandante en jefe hizo comandante a todos ellos. A Belarmino, a Piñeiro, a Colomé, a Tomaseviche, a todos esos comandantes. Y yo estuve allí. Y allí le dije a Luzón, voy a terminar la guerra con Colomé. ¿Cómo, Tito? La voy a terminar. ¿Por qué la voy a terminar? Porque nos alzamos los 4 hermanos. Uno se fue con Piñeiro, el otro se fue con Lino Carrera, el otro se fue con Tomaseviche. ¿Y qué yo hice? Me quedé con Colomé. Y terminé la guerra con Colomé. Y el 8 de enero del 59, cuando fuimos para Ciudad de Libertad, voy a ser breve, cuando fuimos para Ciudad de Libertad, terminamos el acto allí con el comandante en jefe. Y de allí nos fuimos para Managua. En Managua caí en la compañía de tanque. Y allí fui seleccionado para ir para el DIEL, para el aparato represivo anticomunista en lo que es el policlínico del Hospital Carlos J. Fila. Allí entré en enero del año 59 hasta el sol de hoy. 60 años en el enfrentamiento al enemigo, cumpliendo misiones donde quiera que nuestro ministerio y la contrainteligencia, el comandante en jefe, el ministro de la Fuerza Armada y usted, presidente, me dé la tarea, pueden contar conmigo. Hasta la muerte. Voy a seguir hasta la muerte en nuestra seguridad del Estado, en nuestro Ministerio del Interior. Que viva el comandante en jefe. ¡Viva! Que viva Raúl. ¡Viva! Que viva el presidente de Acanet. ¡Viva! Y que viva nuestro ministro del Interior. ¡Viva! Patria o muerte, venceremos. Usted tiene una historia tremenda. Tito siempre emociona. Yo recuerdo cuando estábamos en el periodo especial, yo estaba en el Buró Nacional de la Juventud y en una de las fechas que quisimos conmemorar estaba un aniversario como este de la seguridad del Estado. Entonces se organizó con un grupo de dirigentes de la juventud un conversatorio y Tito fue el que hizo el conversatorio. Y ahí conocimos una cantidad de anécdotas, yo pensaba que las iba a contar hoy. Pero déjeme decirle que nosotros nos fuimos con una admiración de ese encuentro con Tito por las cosas que había hecho y que era su historia personal, pero era la historia también de los órganos, que fue para nosotros muy estimulante, nunca se me ha olvidado eso en la vida y te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros. Yo lo que quiero que los jóvenes que están aquí, que tuvieron la posibilidad de que yo no tuve, de ir a la escuela, de estudiar, de superarme, que sean los continuadores de esto, para que le den a nuestra patria, a nuestra Cuba socialista, lo que de verdad se merece. Este es un pueblo histórico que aprendimos como el comandante en jefe, con el Che, con Camilo y con todo eso. Héroes que le dieron la libertad a este país, a Cuba, porque tuve el privilegio de conocerlos y de convivir con ellos. Por eso cada día soy más cubano, más revolucionario, más fidelista y más patriota. Gracias, Tito. Presidente, le propongo hablar experiencia en el enfrentamiento a la contrarrevolución y se encuentra un compañero, coronel Danilo, que fue jefe del Departamento 21 en momentos cruciales de este enfrentamiento, que nos puede hablar del tema. Sí. Bueno, presidente, igual que el resto de los compañeros, le agradecemos encarecidamente tener esta posibilidad de intercambiar con usted y con el resto de la jefatura del Ministerio del Interior sobre la experiencia que tenemos. Las mías no son grandes experiencias como el resto de los compañeros, al contrario, aprendí de la mayoría de los que están aquí transmitiéndonos la experiencia. Y nos nutrimos de ella. Y nos nutrimos precisamente de la experiencia de lo que nos transmitieron, los que ya venían desarrollando un enfrentamiento a toda la subversión del enemigo,
aprendimos de ellos. Aquí están los principales jefes míos en toda la historia. Soy de la generación que nació con la revolución, que se formó con la revolución, que hicimos revolución desde la revolución. Enfrentamos, es decir, tuvimos la suerte, es decir, como fue de vida, de pasar por varios órganos operativos de la contrainteligencia, incluyendo la técnica operativa, pero dentro de los órganos operativos tuvimos la experiencia de haber enfrentado la contrarrevolución. Y de esa experiencia, sacamos, para no extendernos mucho en la narrativa, ¿no? Sacamos dos conceptualizaciones importantes. Primero, que la contrarrevolución, igual que el resto de la actividad subversiva enemiga, es producto de la actividad del enemigo principal, de los americanos. Aquí no hay ninguna contrarrevolución que nazca del país, que nazca del pueblo nuestro. La revolución se formó, se financia, se subvenciona, se dirige, se idea y se manipula desde Estados Unidos. Y por eso el concepto que aprendimos, que aprendimos a amar, lo aprendimos en el enfrentamiento, lo aprendimos a amar con el intercambio fluido que desarrollamos en ese enfrentamiento muy estrechamente con el comandante en jefe. Aquí está nuestro jefe Calderín, que en aquel momento sí participamos en varios intercambios con el comandante en jefe, dirigiendo desde el enfrentamiento, ese enfrentamiento, y siempre con la premisa que estamos, con ese concepto que interiorizamos y que aprendimos en ese enfrentamiento, de que el principal, es decir, de que esa contrarrevolución es decir, la lucha contra esa contrarrevolución se dirime en el enfrentamiento con el enemigo principal, que son los americanos. Ese es un primer concepto. El segundo concepto que tuvimos claro en ese enfrentamiento es que ese enfrentamiento es de pueblo. Lo desarrollamos, lo desarrolla el Ministerio del Interior, lo desarrolla contra la contrarrevolución, lo desarrolla el Ministerio del Interior, lo desarrollan todos los órganos del Ministerio del Interior en un equipo, en una integración. Es un enfrentamiento que se desarrolla no por un órgano, sino por todo el equipo de trabajo del Ministerio del Interior de forma unida, de forma realmente como un mazo para enfrentar al enemigo. Y el otro concepto, además de eso, que está muy implícito en ese concepto, es que en él participa fundamentalmente la juventud cubana, nuestra juventud. Los oficiales nuestros, es decir, que enfrentan la contrarrevolución, que enfrentaron, ¿no?, desde el enfrentamiento de las bandas contrarrevolucionarias, que después enfrentaron a la contrarrevolución durante toda la etapa, y enfrentó la contrarrevolución después durante ese gran periodo especial, como decía, que fue un periodo especial duro, la fortaleza de los órganos de la contrarrevolución en el enfrentamiento a esa contrarrevolución que nos llamaba el general especial, radica ahí en el territorio. Radican esos oficiales que la mayoría son jóvenes, que son muchachos como los tenemos aquí, y que realmente es donde radica la fortaleza de nuestro ministerio y de nuestra contrainteligencia. Por eso, bueno, le queremos agradecer en nombre de esta generación, que no es la primera, que es la intermedia, que se quedó un poquito antes que la juventud, de esta posibilidad de este encuentro. Y bueno, también expresar como los que estamos dispuestos, estamos con el pie del estribo también, luchando para lo que haga falta. Muchas gracias. Le permito, presidente, proponerle al compañero coronel Ramiro, que es un compañero que está activo todavía, que lleva 64 años de servicio, que además tuvo varios años dentro de la contrainteligencia militar y después aquí en la contrainteligencia, y es fundador de la seguridad diplomática, y creo que también puede aportarnos la experiencia, pues aquí también están las enseñanzas de nuestro comandante jefe. Bueno, muchas gracias, compañero presidente, por este encuentro con usted, que como todos los compañeros han expresado, nos llena de compromiso, nos llena de satisfacción poder informarle a usted. La seguridad diplomática la fundó el Ejército Rebelde en los primeros años, cuando la estampida de los esbirros de la tiranía, de los asesinos de la tiranía, por idea del jefe de la revolución, del general de ejército,
de Camilo Cienfuegos de organizar la protección del cuerpo diplomático acreditado en Cuba en ese momento. Como se recordará, eran los momentos en que se atacaban las embajadas, se asaltaban las embajadas, surgía la contrarrevolución interna y comenzaba un nivel de agresividad. Cuba, empeñada en garantizar sus acuerdos internacionales, se nutrió de una fuerza que eran jóvenes rebeldes, milicianos, soldados de las diferentes columnas del ejército rebelde y el pueblo en general. En el transcurso de todos estos años, fue una intención y una dedicación del jefe de la Revolución Cubana, del general de ejército y de los ministros del Interior y jefe de la contrainteligencia, que el prestigio de Cuba se mantuviera como se mantiene hasta hoy. El cuerpo diplomático hoy se siente seguro y así lo expresa para la Organización de la Seguridad Diplomática, que ha tenido varios momentos. Después de los sucesos de México en el 2002, el comandante en jefe indicó perfeccionar todo un sistema ya a tono con la época. Estamos hablando del 2002. Se hicieron los estudios, se perfeccionó, se cambiaron estilos de protección, se procedió a hacer nuevos servicios con los compañeros de CEPSA, la preparación de las fuerzas, se reorientó la prevención y el enfrentamiento en el entorno de los locales diplomáticos. Entiéndase por locales diplomáticos la embajada, que son las oficinas del embajador, la residencia del embajador, los consulados, las agregadurías militares, las oficinas comerciales. Le puedo garantizar que en este momento estamos en un nuevo proceso de perfeccionamiento y que el Ministerio del Interior, con su seguridad diplomática, le garantice a usted que no vamos a tener problemas internacionales por ninguna campaña enemiga. Bueno, presidente, le proponemos, como usted bien nos había indicado, también tener en cuenta la juventud, la continuidad de nuestro organismo. Daré la palabra a la compañera primer teniente Eliani, que era instructora de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Dirección General de la Contrainteligencia. Reiterar las buenas tardes y bueno, unirme al agradecimiento de este espacio, precisamente en un día como hoy y lo que significa para nosotros, los jóvenes aquí presentes. Ese estímulo de poder compartir con usted 2 horas de este 66 aniversario. Quisiera comenzar diciendo que para mí ser una joven de este tiempo, de estos tiempos tan complejos, y ser oficial de la seguridad del Estado significa un orgullo infinito y a su vez un compromiso eterno con el legado de nuestro comandante en jefe y los líderes de la Revolución Cubana. Le puedo decir, compañero presidente, que no dudamos ni dudaremos jamás de sacar la revolución adelante y que la revolución está segura en nuestras manos. Le damos la palabra a la primer teniente Gabriela, también jurídica de nuestra dirección, una joven también militante. Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento por estar aquí y bueno, el honor de ser tan joven compartiendo aquí este escenario con tanta experiencia. Yo provengo de la Universidad de La Habana, soy graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, por lo tanto fue todo un reto integrarme a los órganos de la seguridad del Estado, porque lo primero que tuve que hacer fue aprender cómo es la protección a las sedes diplomáticas, el enfrentamiento a la contrarrevolución. Ya cuando estabas en la universidad. Ya fui cadete insertado. Estuve 3 años en la Tamayo y bueno, hice la carrera por la Facultad de Derecho y posteriormente fui cadete insertada y me vinculé a los órganos de la contrainteligencia. Me dieron a escoger un órgano y fue el que escogí. Como todo joven que pertenece a los órganos de la seguridad del Estado, hemos tenido que conocer de su historia y de los hombres y mujeres que la han forjado y bueno, todas las intervenciones anteriores han demostrado eso. Como joven oficial, dirigente juvenil y jurista,
que trabaja para que la misión de nuestro órgano se cumpla con apego a la legalidad y con respeto a los principios y garantías y derechos constitucionales, puedo decirle que hoy es todo un reto en la sociedad actual que vivimos, donde la juventud es uno de los principales objetivos de la subversión, enfrentar la actividad enemiga, delictiva y nociva, que en un escenario como el que estamos viviendo hoy quizás nos va a tocar hacerlo de una manera creativa, dinámica, atractiva, donde prevalece el escenario digital, pero creo que no está de más reafirmarle que a pesar de todo ello, continuaremos logrando hazañas y victorias con un pie firme hacia el futuro. Muchas gracias. Presidente, le propongo, si usted lo considera, cerrar con el compañero capitán Alexander, que es un joven jefe nombrado recientemente, que también trabaja la especialidad de las comunicaciones y bueno, también es artista aficionado de nuestra dirección y puede también transmitir su experiencia y hacer el cierre de la actividad. Bueno, reiterar las buenas tardes y primero que todo el agradecimiento, ¿no?, de usted dedicarnos un espacio a tanta experiencia acumulada aquí, tantas historias de vida de los órganos de seguridad del Estado. Y la oportunidad mía propia por compartir este escenario, de tenerlo ustedes, jefes y muchos oficiales que han aportado su granito de arena por la defensa de esta revolución. Y eso es invaluable. Yo quería trasladarle, ¿no?, que usted puede tener la tranquilidad de que aquí hay una minoría de oficiales y no oficiales de los órganos de seguridad del Estado. Porque los órganos de seguridad del Estado es el pueblo. Como se ha dicho aquí en muchas ocasiones, es el pueblo. Porque sin el pueblo no existe misión capaz de cumplir. Sin el pueblo no se preservan las conquistas de esta revolución. Sin el pueblo el comandante hubiera sido imposible haber triunfado en 1959. Y con el pueblo nosotros nos mantenemos porque formamos parte de ese pueblo y porque nuestra misión está en función de proteger al pueblo. Porque protegiendo al pueblo protegemos la revolución. Y protegiendo las conquistas revolucionarias, que no fue otra cosa que garantizarle al pueblo las posibilidades de estudio, de trabajo, de vida, de justicia social. Y de eso nosotros hoy hemos hablado y de eso hoy nos enorgullece todas las experiencias aquí trasladadas, todas estas historias de vida que a nosotros como jóvenes lo que nos hace es darnos una inyección de compromiso y motivarnos más por la tarea que nos toca cumplir, una tarea difícil. Usted en varias ocasiones ha trasladado una idea que para nosotros es un principio de día a día, es un principio básico. Y es que en nuestro actual diario, ¿qué haría el comandante en jefe ante una misión determinada? ¿Qué haría el comandante en jefe hoy por hoy con la inteligencia artificial como se ha hablado? ¿Qué haría el comandante en jefe hoy por hoy con la ciberseguridad que va en función de preservar, va en función de proteger al ciudadano en el uso de las nuevas tecnologías? Pero no solo al ciudadano, también a las entidades gubernamentales. ¿Qué haría el comandante jefe ante una acción de terrorismo? ¿Qué haría el comandante jefe ante una acción de sabotaje, ante una acción contra nuestra economía, ante una acción contra nuestro pueblo? Y en esa actual estamos todos, y en ese diario, en ese accionar diario, estamos todos los que estamos presentes aquí, pero está el pueblo cubano. Los que están bajo el anónimo, los que no lo están así, pero es el pueblo cubano, es ese. Quería culminar con una carta, con el fragmento de la carta de Manuel Mercado, de José Martí a su amigo Manuel Mercado, que igual es un escrito que es fundamental para los órganos de seguridad del Estado. Cuando él decía: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin.
las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos, como ese de usted y mío, más vitalmente interesado en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas allá y los españoles, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal, que los desprecia. Les habrían impedido la adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio, que se hacen bien inmediato, y de ellos viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Muchas gracias. Bueno, muchos de ustedes yo creo que de manera demasiado bondadosa, se han referido a la importancia de este encuentro, a la posibilidad de este encuentro. Y aquí los agradecidos, a los que les han hecho un regalo, son ustedes a nosotros, que en un día como hoy, que están de celebración, de homenaje, de conmemoración, hayan accedido a tener este encuentro que para nosotros era vital por el significado que tiene. Yo quiero compartir algunas anotaciones que hice en la misma medida que ustedes exponían sus vivencias, sus historias. Primero, reconocer que en ese arte que explicaba el doctor en ciencia, de que hay toda una conceptualización de la seguridad del Estado propia del país. Ustedes han reconocido el aporte del talento del comandante en jefe y del general de ejército en cómo se creó esta conceptualidad y esta fortaleza, ese baluarte que es la seguridad del Estado, y en el apoyo personal que siempre dieron, que lo destacaba Calderín. Y yo creo que eso es otra de las cosas que nos llena de orgullo ser cubanos. Nosotros sabemos que en el mundo se reconoce los éxitos de la seguridad cubana. Haber nada más que protegido al comandante jefe, a los principales dirigentes de la revolución y sobre todo al comandante jefe de los más de 600 intentos de atentados planificados por un país poderoso, por la principal potencia del mundo, y que ninguno haya podido tener resultado, es razón suficiente para demostrar la efectividad de los órganos de la seguridad del Estado. Yo creo que ustedes han contado historias que se han construido en el silencio. Y eso era uno de los objetivos que nosotros perseguíamos con este encuentro, que la población y sobre todo los jóvenes conozcan más de quiénes son las personas que a veces están en el anonimato, que no son tan públicas, pero de lo que han aportado en estos años, y que se conocieran esas historias elaboradas en el silencio, que son historias que también han significado sacrificios personales y sacrificios familiares, pero donde se ha antepuesto en todos ustedes, primero, el compromiso con la revolución, el cumplimiento con la revolución por encima de los intereses y las aspiraciones personales. Y aquí hemos hablado de las historias o de los hechos que han ocurrido. Yo creo que hay otra historia que no está contada, que es todo por la prevención, por el corte, por el descubrimiento de lo que no ocurrió y no está en la historia, precisamente por esa efectividad en el trabajo de los órganos de la seguridad del Estado. Nosotros en un día como hoy, por supuesto, ratificar la admiración y el respeto que siente el pueblo cubano por ustedes. Y yo creo que siempre que hay una hazaña, que se conoce una hazaña de nuestros combatientes de la seguridad del Estado, siempre que se le da un golpe al enemigo, siempre que se hace pública una de esas victorias, el sentimiento que hay, que se genera en el pueblo cubano cuando se conocen las historias de ustedes o cuando se conoce a una de las compañeras o compañeros que ha estado en la fila de la seguridad del Estado, siempre hay una emoción particular que se vive desde los sentimientos revolucionarios. Y recientemente los que son de mi generación, que somos como la de Danilo, de los que nacimos con la revolución, lo hemos vivido también en familia. Nosotros cuando éramos jóvenes, estábamos estudiando más o menos en el preuniversitario, tuvimos la oportunidad de ver toda esta historia contada en las magníficas series de televisión que se hicieron, En silencio ha tenido que ser, Julito el Pescador, La frontera del deber.
Y hace 2 años creo que empezó, que fue un propósito que en el verano se repitieran esta serie, pero nos habíamos dado cuenta que había generaciones que no la conocían. Se hizo un trabajo tremendo por rescatar los materiales, digitalizarlos, remasterizarlos. Esas son de las razones por las que el enemigo trata tanto de atacar a nuestras instituciones armadas, en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Ministerio del Interior y a los órganos de la seguridad del Estado, porque han sido espinas para los propósitos del imperio. Y saben que en esa admiración, en ese sentimiento de respeto también, y en ese concepto que ustedes defienden de que la principal fortaleza de la seguridad del Estado es la participación del pueblo, hay un concepto de unidad, de esa unidad que el general de ejército nos pidió en el 65 aniversario del triunfo de la revolución, que la teníamos que defender como la niña en nuestros ojos, y que nosotros, haciendo una interpretación de eso, estamos diciendo que hay que defenderla participando. Y por eso estamos buscando que en cada una de las cosas que nos proponemos en los momentos actuales, lo que logremos sean salidas de participación de la población y en particular de los jóvenes. Y hoy esa arremetida para fracturarnos la unidad, esa arremetida contra la historia de los órganos de la seguridad del Estado, está muy presente, con un odio tremendo, con una manipulación mediática de operación de envergadura por parte del imperialismo, está presente en las redes sociales. Y nosotros no por gusto hicimos un llamado en la última sesión de la Asamblea Nacional en diciembre de que todos teníamos que estar haciendo hoy, cada día, una vindicación por Cuba, como la hizo Martí en un momento en que, organizando la guerra necesaria, encontró lugar para contrarrestar las ofensas que contra el pueblo cubano hizo un columnista en un periódico norteamericano. Y en estos tiempos también, en las redes sociales que se han convertido en una trinchera de batalla, tenemos que salir a defender, como parte de la defensa de la revolución, también a los órganos de la seguridad del Estado. En un día como hoy, yo creo que hay que hacer también recuerdos, hay que mencionar a algunos de los combatientes que, junto a Fidel y Raúl, también junto a Ramiro, que es tan estimado y tan reconocido, el comandante de la revolución, porque fue el primer ministro del Interior y que siempre ha seguido muy de cerca todo el trabajo de los órganos de la seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, pero también a muchos de los combatientes que tuvieron una participación activa en la creación de estos órganos, como fueron el comandante Camilo Cienfuegos, Manuel Piñeiro Lozada, los capitanes Joaquín Méndez Comiche, Eliseo Reyes, capitán San Luis, los hermanos Martínez Tamayo, Orlando Pantoja Tamayo, los comandantes de la revolución, Juan Almeida Bosque y Ramiro, que ya lo había mencionado. Y quisiera también traer a colación una reflexión que sobre los órganos de la seguridad del Estado hizo el comandante en jefe en la actividad de condecoración de los 27 agentes que participaron en la denuncia contra la CIA en 1987, y que les voy a citar. Decía Fidel: ustedes son testigos excepcionales de cómo trabaja el imperio. No es a base de ideas, no es a base de honor, no es a base de vergüenza, no es a base de principios, es a base de sobornos, a base de corrupción, a base de dinero, a base de la apelación más baja a los instintos más egoístas de los seres humanos, con lo que compran a alguna gente. Han comprado traidores, pero lo que no podrán comprar jamás con todo el oro del mundo es el temple. Hombres y mujeres de los cuales tenemos miles, cientos de miles, y podemos hablar de millones con el temple, la vergüenza, el honor, el valor y la dignidad que ustedes representan. Pero no hacen falta muchas palabras para expresarles a ustedes el aprecio por la misión cumplida. Esto lo ha expresado el pueblo de 1000 formas diferentes, en la satisfacción, en el orgullo con que el pueblo ha visto en ustedes sus más valiosos hijos, sus más legítimos representantes, en cada esquina, en cada barrio,
en cada comunidad, en cada lugar donde ustedes han estado, el pueblo, más elocuente que nadie, más espontáneo que nadie, les habrá hecho recibir ese reconocimiento y esa gratitud que no tiene nada comparable a ella en el mundo. Ese es el reconocimiento y la gratitud de nuestro pueblo, vigente hoy en día, vigente en estos tiempos difíciles de construcción socialista en nuestro país, agredido con un bloqueo recrudecido y con una administración en el gobierno de los Estados Unidos que sabemos con la agresividad y la hostilidad que se presenta hacia Cuba. Y esos son sentimientos que nosotros en un día como hoy de conmemoración queríamos ratificar desde lo más profundo de el espíritu revolucionario y las convicciones revolucionarias. Y junto a ustedes, con nuestro pueblo, estamos convencidos de la fortaleza, de la unidad y de la entrega de los combatientes de los órganos de la seguridad del Estado. Y como siempre, la revolución, la patria y el socialismo vencerá. Muchas gracias por este encuentro. A las enseñanzas del comandante en jefe y del general de ejército, ha prestado toda la atención porque prácticamente amaneció con nosotros y está concluyendo las actividades del día con nosotros aquí compartiendo y además trasladándonos, transmitiéndonos esas experiencias del comandante, del general de ejército. Así ha concluido hoy. Por eso nuestro agradecimiento a este gesto que él ha tenido en el día de hoy, nuestro compromiso también con el partido, con el gobierno, con el primer secretario, con el general de ejército, de que tiene un Ministerio del Interior listo para cumplir cualquier misión que sea necesario en defensa de la soberanía de nuestro pueblo.